Padre, te amamos, te bendecimos, glorificamos tu presencia en este día. Qué bello es amar al Señor, qué bello es despertar y decir: Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Así que te animo a darle las gracias al Señor, te animo a que estés agradecido, de que sepas y tengas la certeza de que fue Él, por su misericordia, que te despertaste en esta mañana. Es por su misericordia que tienes un norte en el día de hoy. Así que te invito a alabarlo, a adorarlo, a agradecerle, a darle las gracias, a no solamente llamar su presencia, porque ya la está en cada uno de nosotros, sino más bien tener esa conexión de nuestro espíritu con el Espíritu del Señor para que sea el que nos guíe en esta semana. Padre Santo, gracias, Señor, te amamos, te bendecimos. Qué hermoso eres, mi Dios. Gracias por tu bondad, gracias por tu presencia en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo, Padre Celestial. Oh, mi Dios, te amamos, Señor, aún en medio de las dificultades. Decidimos en esta mañana, Señor, darte las gracias por todo, Padre. Darte las gracias porque tú estás ahí, Señor, porque tú tienes el control de todo, mi Dios. Y porque mientras nosotros te adoramos, mi Rey precioso, tú obras en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pedimos, Señor, en esta semana, en este día, mi Dios, que seas tú quien nos dirijas. Que seas tú, Señor, que vayas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor. Y así como David, Padre Celestial, antes de ir a la guerra, te presentaba todo a ti, mi Dios, consultaba a ti, mi Dios. Asimismo, en esta semana consultamos delante de ti antes de dar un paso, Señor. Antes de firmar un contrato, antes de hacer una alianza, antes de hacer cualquier cosa, mi Dios, te la presentamos a ti sabiendo, mi Dios, que eres tú quien decide lo que a nosotros nos conviene, Padre. Eres tú, Señor, quien prepara los planes perfectos para cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu propósito en nosotros, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu presencia, Señor. Declaramos y establecemos tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Te presentamos nuestros hijos, Padre, nuestros matrimonios. Te presentamos nuestro hogar, Señor, para que sea tu presencia derramándose sobre cada uno de nosotros, Señor. Te presentamos, Padre, toda persona que es emprendedora en este día, Señor, que tiene su negocio, su empresa, para que seas tú guiándolo y dirigiéndolo en esta semana, mi Dios amado. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, mi Dios. Te presento, Señor, la palabra que tú me has dado en esta hora, mi Dios, para cada uno de nosotros, Señor, para que sea hablada, Padre, conforme a tu voluntad, para que tu presencia, mi Dios, sea, digamos que, revelada en esta mañana, Señor, para cada persona que te escucha, mi Dios amado, incluyéndome a mí. Gracias, Señor, gracias por utilizarme, Padre. Gracias por tu presencia, Señor, y gracias por cada una de las personas que se conectan a escuchar tu palabra en esta hora, mi Dios. Gracias, Señor, gracias. Qué bello es adorar al Señor, qué bello es depender del Señor y saber que Él está ahí, saber que contamos con Él, saber que su presencia está en medio de nosotros y saber que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, saber que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que quiero invitarte a que dispongas tu corazón en esta mañana para escuchar palabra del Señor, palabra del Señor. Y la palabra que el Señor me dio en esta mañana, anoche, para cada uno de ustedes, y para mí también, incluyéndome, pues es el libro, está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, esa es la Biblia, la palabra del Señor. Lamentablemente,
Tenemos muchas veces la palabra del Señor como adorno, la colocamos en una mesita en la habitación, la tenemos abierta pensando que van a suceder milagros porque tenemos la palabra del Señor ahí, cogiendo polvo, básicamente, cuando en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros apartemos el tiempo para leerla, para meditarla y que a través de su palabra entonces nosotros podamos ser transformados. No leerla como para llenarnos de información, sino más bien leerla sabiendo que es Dios quien nos está hablando. Hay muchas personas que por ignorancia dicen, no, porque la Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero fueron hombres que se dejaron utilizar por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que la palabra del Señor, que es el libro más leído en todo el mundo, que nunca pasa, o sea, es un libro que nunca pasa. ¿Por qué? Porque su palabra es viva, es la misma ayer, hoy y por siempre. Vemos como muchas personas de alguna manera han tenido experiencias leyendo la palabra del Señor. O sea, han leído una palabra y han sido transformados a través de esa palabra. Y yo pienso que cada uno de nosotros en algún momento nos ha pasado esto. Imagínate que nosotros podamos reflexionar en la palabra del Señor día y noche como Él quiere, o sea, como Él dice su palabra que debemos meditar en su palabra de día y de noche. Entonces vemos en la historia de Nehemías, desde el capítulo 8, del versículo 1 al 12, vemos cómo Nehemías fue un líder utilizado por Dios para restaurar los muros de Jerusalén. Y pues después que restauró los muros de Jerusalén, no bastó con esto, sino que ellos tuvieron que meditar en la palabra del Señor. Quizás en tu vida tú dices, bueno, yo tengo que restaurar ciertas cosas, tengo que cambiar ciertas actitudes, arreglar mi matrimonio quizás, o arreglar tal cosa en el trabajo, pero nunca va a ser completa la obra hasta que apliques la palabra del Señor en esa área y en todas las áreas de tu vida. Vemos cómo se cumplió el mandato de Dios a Nehemías para la reconstrucción del templo. Se reconstruyeron los templos, todo bien, pero hasta que no se leyó la palabra en unidad, dice que ellos se congregaron como un solo hombre, o sea, ellos se unieron y empezaron a leer la palabra, escucharon la palabra desde la mañana temprano hasta el mediodía, y al oír la palabra lloraron amargamente. ¿Por qué? Porque se les reveló que ellos estaban apartados del Señor, que no estaban cumpliendo con el mandato de Dios, por la palabra de Dios. Y entonces ahí también a través de su palabra no solamente lloraron porque se arrepintieron y se sintieron, ¿verdad?, que habían pecado, que le habían faltado a Dios, sino que también pues ellos fueron consolados y animados, porque la palabra de Dios te consuela, la palabra de Dios te da esperanza, te anima. Y ellos fueron consolados y animados y pues tuvieron la fuerza, la fortaleza, el gozo del Señor para seguir adelante, pero ya con la guianza de su palabra, con la guianza de su palabra. El poder nosotros guiarnos de la palabra de Dios como cristianos es lo que nos va a llevar a nosotros a tener el verdadero éxito. No el éxito que llama el mundo, no el éxito de que yo tengo el mejor trabajo, yo tengo la mejor sueldo, ando con personas famosas, soy poderoso, soy poderosa. No, nada de eso te va a llenar como te llena la palabra de Dios. Nada de eso te va a dar paz como te da paz la palabra de Dios. Entonces, al leer la palabra del Señor, nosotros vamos a saber cómo caminar, cómo accionar, cuáles cosas apartar, cuáles cosas decirle que sí. ¿Por qué? Porque tenemos la guianza de la palabra del Señor. Y como dice en el libro de Hebreos, que la palabra del Señor es viva y eficaz. Bueno, es viva porque tiene vida en sí misma. Es la misma ayer, hoy y por siempre. Tú puedes leer un versículo hoy y lo puedes leer, puedes interpretar cualquier cosa, el Señor te puede revelar cualquier cosa en ese momento y la puedes leer nuevamente mañana, pasado mañana, y el Señor te va a revelar otra cosa con ese mismo versículo. ¿Por qué? Porque es viva, la palabra es viva,
La palabra del Señor es eficaz. ¿Qué quiere decir con que es eficaz? Que cumple su propósito. Cumple su propósito. Cada vez que tú lees la palabra del Señor y te es revelada, no cuando tú lees para llenarte de información, sino cuando tú lees para escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, se cumple el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque penetra lo más profundo de nuestro ser. Lo más profundo de nuestro ser. Es increíble cada vez que leemos la palabra y oramos antes de leer su palabra. Y es increíble como el Señor nos revela ciertas cosas de nuestro corazón que nosotros mismos nos sorprendemos. Así que si tú no has leído la palabra del Señor, yo quiero animarte a que leas la palabra del Señor, a que te dejes instruir por los preceptos del Señor, porque es lo que te va a dar guianza para saber actuar conforme a la palabra del Señor. Muchas veces, y yo pienso que a todos nos ha pasado en algún momento, que quizás hemos buscado intimidad con el Señor y nos enfocamos en buscar intimidad con el Señor. Eso es muy bueno, obviamente, porque ahí se une tu espíritu con el espíritu del Señor. El espíritu del Señor te va guiando, te va llenando de ese amor del Señor. Pero también hay cosas que por desconocimiento de su palabra nosotros hacemos. Entonces debemos hacer un equilibrio entre buscar la presencia del Señor y también leer la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor, que es lo que nos va a guiar a cumplir su propósito y sus preceptos. Entonces, yo quiero compartir contigo algunas estadísticas de resultados que han tenido muchas personas a lo largo de sus vidas y los cambios que han tenido antes y después de leer la palabra del Señor. Quizás no los conozcas, pues quiero compartírtelo en este día. Mira, leer la Biblia una vez por semana ha impactado, digamos que muy poco o algo nulo a las personas. Cuando tú lees la palabra, digamos que una vez por semana, es algo que no va a impactar tanto tu vida espiritual. Eso se ha demostrado estadísticamente a través de estudios que han realizado. Cuando una persona lee la Biblia 2 veces por semana, hay un ligero aumento en la conciencia espiritual. Hay pocos cambios prácticos, pero sí hay un ligero cambio. Cuando se lee la Biblia 3 veces por semana, se nota, digamos que un pequeño salto en el aspecto espiritual. Todavía no hay una transformación significativa, pero sí hay un ligero cambio. Ahora, cuando se lee la Biblia 4 veces por semana, entonces ahí sí hay un cambio drástico en la persona. Por ejemplo, hay una reducción significativa de conductas dañinas. ¿Cuáles son esas conductas dañinas? Te voy a compartir ahora el porcentaje de reducción. Por ejemplo, 68% menos propensos a tener sexo fuera del matrimonio. 68%. Fíjate, leyendo la palabra del Señor hasta por lo menos 4 veces a la semana. 4 veces a la semana. Hay un 68% menos propensos a tener sexo fuera del matrimonio. El 57% también menos propensos a emborracharse. 57% menos propensos a emborracharse. Esto es aparte de lo que es tener intimidad con el Señor. Solamente leyendo la palabra del Señor 4 veces por semana. El 61% menos propensos a ver pornografía. El 74% menos propensos a apostar, o sea, hacer juegos al azar y demás. Y obviamente hay un aumento en la conducta espiritual. Por ejemplo, 228% más propensos a compartir su fe con otros. Cuando tú lees la Biblia 4 veces por semana mínimo, entonces ya tu espíritu está más
propenso a hablar, o sea, hablar de la palabra de Dios, animar a otros a que busquen a Dios, animar a otras personas a que cambien su estilo de vida. Y eso es a través de su palabra. También 231% más propensos a discipular a otras personas, o sea, ayudarle en el camino de la fe. Y 407% más propensos a memorizar las escrituras. Y debemos saber, señores, lo importante que es esto. Porque de hecho, cuando Jesús fue confrontado por Satanás en el desierto, ¿con qué fue que Jesús pues combatió todos los ataques de Satanás? Fue con la palabra de Dios, fue con la palabra del Señor. Entonces, asimismo, cuando nosotros seamos confrontados o somos confrontados diariamente, ¿verdad? Con pensamientos, con personas que nos atacan, que se dejan utilizar por el enemigo, con situaciones que nos llegan, es con la palabra de Dios que vamos a enfrentar esta situación. Entonces, si no leemos la palabra de Dios, no hay cómo nosotros defendernos, cómo nosotros mantenernos en el camino de la fe, cómo nosotros mantenernos apartados y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso te traje algunas de las principales pautas para leer la Biblia. Algunas de las principales pautas para leer la Biblia. No se trata solamente de tú abrir la Biblia y empezar a leer. No. ¿Por qué? Porque te puedes confundir. Hay mucha información. Es importante que sepas que no leer la Biblia solamente para decir, bueno, yo quiero que las demás personas sepan que yo sé de la Biblia, que yo sé de... No. Sino que tú la leas con la intención de que el Señor te revele su palabra, de que el Señor te hable. Entonces, número 1, ¿qué es lo primero que debes hacer? Preséntale esa lectura al Señor. Pídele al Señor que te dé, digamos que la sabiduría para leer su palabra y que te hable a través de su palabra. Comienza primero leyendo, preséntale, mira Señor, voy a leer tu palabra, voy a empezar a leer tu palabra, dame sabiduría, guíame, háblame, instrúyame, por qué libro empiezo. Eso es otra cosa también muy importante. No leerla simplemente, voy a leer la Biblia, voy a abrir y donde caiga la página, entonces voy a empezar a leer. No, es importante que lo leas con un plan. Pero vamos por paso. Número 1, comienza orando, pidiéndole al Señor que te dé la sabiduría, que te abra el entendimiento y que te acompañe para que se revele su palabra en tu vida. Número 2, elige una versión comprensible. Si quizás tú tienes una Biblia que tú no entiendes nada, tú puedes buscar una Biblia donde se hable, digamos que con el lenguaje de hoy en día. Por ejemplo, yo leo esta Biblia, que es una Biblia de estudio, por eso es bastante grande. Esta Biblia se llama Diario Vivir, en letra grande, de la Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia que te habla con un lenguaje bastante llano y entendible. Está también otras versiones como la Reina Valera 1960, que es la más tradicional, pero está también la nueva versión internacional, que es igual que esta, con un lenguaje actual. O sea, un lenguaje actual, no te vas a confundir leyendo esta Biblia. También está la PDT, Palabra de Dios para Todos, que es una Biblia bastante clara. Obviamente todas dicen lo mismo, pero con diferentes palabras. Lo importante es que tú lo puedas entender, que tú lo puedas entender. Porque si no lo entiendes, entonces vas a estar confundido o confundida. Como número 3, ya dijimos la importancia de orar, de presentarle esa palabra al Señor, de comprometerte con leer su palabra diariamente o por lo menos mínimo 4 veces por semana. Número 2, elige una versión que tú puedas entender. Ya te hablé, por ejemplo, de algunas como la PDT, como la Reina Valera 1960 y también la Diario Vivir en letra grande. A mí me ha funcionado perfectamente. Número 3, establece un horario fijo, elige
los días en que lo vas a leer, si va a ser en la mañana, si va a ser en la tarde. Identifica ese momento que tú puedes apartar para leerla. Si es posible que tú la puedas leer en un lugar apartado, tranquilo, solo, sola, también es importante que hagas esto para que tú puedas tener esa intimidad con el Señor, fuera del bullicio de las personas, ¿verdad? A menos que tú decidas leerla también, que es bueno y válido también con tu pareja, con otra persona. ¿Para qué? Para aclarar algunas dudas. Pero también es importante meditar en la palabra, No leerla por leer un capítulo rápido por aprender, no, sino que tú puedas meditar en esa palabra. Wow, ¿qué habrá querido decir Jesús cuando dijo esto? ¿Y por qué dijo esto? Investigar cuál fue el contexto en el que el Señor dijo esto, ¿Cómo se puede interpretar esto? Buscar incluso también recursos que te puedan ayudar a comprender aún mejor. Número 4, lee con la palabra, con un plan. Lee con un plan, no al azar. ¿Cómo tú puedes leer con un plan? Bueno, hay diferentes planes, incluso muchas Biblias traen el plan detrás de la Biblia, que tú puedes leer la Biblia, por ejemplo, en un año. Está ese plan. También puedes empezar a leer, digamos que por temas. Digamos, bueno, me interesa investigar, aprender más sobre el matrimonio, que el Señor me hable sobre el matrimonio, porque yo quiero edificar mi matrimonio. Bueno, pues tú puedes también empezar a leer la Biblia en base a estos temas. Yo quiero profundizar más de qué dice la Biblia sobre, por ejemplo, los hijos, para la crianza de los hijos, sobre la familia. Bueno, pues entonces empieza a buscar estos temas en la Biblia donde se habla de la familia, por ejemplo. También tú puedes leer por diferentes libros, o por personajes bíblicos. Por ejemplo, yo quiero aprender sobre David. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que David tenía un corazón conforme al de él. Entonces, wow, qué hombre, déjame investigar, déjame empezar a leer de su palabra. ¿Dónde está la historia de David en la Biblia, por ejemplo? Empiezas a escudriñar y a aprender sobre el comportamiento y las decisiones de este hombre, como otros hombres, por ejemplo, Job, por ejemplo, Abraham, y empiezas ahí a introducirte en lo que es la palabra del Señor. Empieza a leer con un plan, no empieces a leer simplemente por leer, porque entonces no va a ser duradero. Puedes también ir anotando, puedes ir reflexionando y escribiendo lo que has aprendido, lo que te llevaste de cada libro, de cada tema, para que puedas tener esto fresco en tu mente. Y también es importante que utilices recursos de apoyo. La Biblia de por sí, recordemos que fue escrita en otros contextos culturales, entonces es importante nosotros saber esto, porque a veces quizás leemos un versículo y lo aplicamos al día de hoy, pero debemos irnos al contexto de cuando fue escrita la Biblia para poder entenderla. Entonces es muy importante que busques quizás diccionarios bíblicos. Está, por ejemplo, online lo que es la Biblia Todo, que te puede ayudar, se llama así, Biblia Todo. Y también Bible Project, que te va a ayudar a comprender mejor los pasajes que son un poquito más difíciles. Algo que me ha funcionado muchísimo y que me ha ayudado no solamente a mí, sino a mi familia, es leer la Biblia en unidad, o sea, en familia, valga la redundancia. Nosotros leer la Biblia, la palabra, todos juntos, y nos ha ayudado muchísimo a aclarar dudas, a compenetrarnos más, a entender que ninguno de nosotros somos perfectos, sino que más bien buscamos la guianza del Señor, y de verdad que ha sido una gran bendición. Si no lees la palabra del Señor diariamente, yo te animo a que busques de su palabra, que busques de sus preceptos.
¿Por qué? Porque no vale de nada. Imagínate, por ejemplo, una persona que sea doctora y que no lea los libros o sea, que quiera ser doctor o que quiera ser abogado o que quiera ser ingeniero, pero no lea los libros que te van a perfeccionar en esto. Entonces, la palabra del Señor es lo que nos guía a nosotros como cristianos para poder nosotros, digamos que, actuar conforme a la palabra del Señor. Hay muchas cosas que yo antes decía por ignorancia y criticaba antes por ignorancia. Y hoy en día entiendo, después de escudriñar la palabra de Dios en muchas áreas de mi vida, y digo, óyeme, pero con razón, aquella persona hizo tal cosa o tomó tal decisión, porque en realidad la palabra de Dios es lo que lo guió a esto. Y porque a veces somos muy espirituales, pero no nos vamos a la palabra del Señor, que es lo que verdaderamente nos va a ayudar a actuar como verdaderos cristianos. Así que te animo a que leas su palabra. El Señor, a través de su palabra, quiere transformar tu vida. El Señor quiere pues llenar tu corazón de su presencia. De la misma forma, así mismo como es importante leer su palabra, también es importante buscar su presencia, también es importante buscar intimidad con el Señor. No basta con ir una vez a la iglesia, y no se busca intimidad con el Señor en ir solamente a la iglesia. O sea, en tu casa tú puedes levantar un altar para el Señor. ¿Qué significa esto? Ubicar un lugar, ubicar un momento para tú dedicarle ese tiempo al Señor y que el Señor obre grandemente en tu vida, para que haya una transformación real en tu vida. Vemos cómo está la sociedad, vemos cómo está este mundo cada vez peor, vemos tantas cosas feas, y lo único que podemos nosotros, digamos que estar tranquilos, estar llenos de fe, es en la presencia del Señor. La presencia del Señor y su palabra es la que nos va a guiar para nosotros tomar decisiones certeras en estos tiempos tan difíciles, y es lo que te va a garantizar tener una vida, digamos, como un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios. Así que de verdad espero que esta palabra haya sido de edificación para ti, y que puedas empezar a accionar inmediatamente, y que el Señor pueda obrar grandemente a través de sus escrituras. Como vimos, las personas no son transformadas al azar, sino que son transformadas verdaderamente cuando escuchan la palabra del Señor, cuando leen su palabra, cuando meditan en ella. Es increíble las cosas que el Señor nos revela a nosotros cada vez que nosotros decidimos leer su palabra. Así que te animo a esto, te animo a hacerlo en familia también, para que tu familia cada vez sea más unida, para que tu familia cada vez sea restaurada a través de la palabra de Dios. No por imponer, no con obligación, sino más bien que tus hijos, que tu pareja se pueda enamorar de la palabra del Señor a través de tu testimonio también, y a través de leer su palabra en unidad. Qué hermoso es esto, Señor. Esto vale más que de verdad vivir viajando y llenos de oro, y obviamente, el Señor no nos quiere ver mal. Tenemos que trabajar para para la excelencia como para el Señor. Pero también debemos dedicar un tiempo, esto es crucial, para el Señor, para que Él nos llene de su presencia y podamos ser restaurados y guiados por Él. No sé si hay alguien aquí que quizás no haya recibido al Señor. Quiero decirte que todos nosotros somos hijos, somos hechuras de Dios, somos criaturas de Dios. O sea, todos fuimos creados por el Señor, pero no todos somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice que nosotros debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que murió por nosotros, y que estamos arrepentidos de pecado, para que el Señor entonces pueda recibirnos y hacernos ya hijos de Él.
Entonces, yo quiero animarte en esta mañana, si tú no has aceptado al Señor con tu boca, y no te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de alguna preferencia de iglesia ni nada de esto, porque ahí no existe la salvación. Donde existe la salvación es cuando tú tienes una relación con el Padre, cuando tú realmente reconoces quién es Dios, tú lo aceptas en tu corazón y tú permites que Él empiece a obrar en tu vida. Entonces ahí hay una relación de padre a hijo, que es lo que el Señor quiere contigo. Y es imposible que tú puedas tener una relación de padre a hijo si tú no conoces su palabra, si tú no conoces al Señor, si tú no conoces lo que Él te quiere decir a través de las Escrituras. Y por eso este tema del día de hoy. Si no has hecho esto, si no has confesado que Jesús es el Señor, yo quiero animarte en esta hora a repetir esta oración detrás de mí para que en el mundo espiritual, bueno, pues se haga lo que se tiene que hacer y el Señor va a obrar grandemente en tu vida. Jesús dijo que Él toca la puerta de su corazón, pero si tú no le abres, si tú no abres la puerta de tu corazón, si tú no dispones tu vida para entregársela al Señor, Él no puede obrar en ti, porque Jesús es un caballero. Así que si sientes o quizás alguna vez tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y hace mucho tiempo y te apartaste, el Señor te dice en esta mañana que Él no te está condenando, Él está esperando que tú vuelvas, así como volvió el hijo pródigo. El hijo pródigo que se fue, pidió su herencia y después estaba allá y le daba vergüenza regresar porque estaba en tan mal condición, y quizás así estás tú en el día de hoy. Quizás te involucraste en el alcohol, quizás te fuiste de tu casa, quizás abandonaste tu esposa, tu esposo y sientes vergüenza. Y el día de hoy el Señor dice, yo siempre te voy a recibir, siempre estaré aquí con los brazos abiertos para recibirte, para amarte, para consolarte, para darte una nueva vida. Entonces, si ese es tu caso, también quiero decirte que puedes hacer esta oración el día de hoy con fe. Si lo haces con fe, el Señor va a obrar en tu vida, el Señor va a obrar en tu corazón y el Señor va a transformar tu vida para bien, no para mal. Padre Celestial, en este día reconozco que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí, por muerte de cruz, que soy un pecador, que soy una pecadora. Reconozco que te necesito y en el día de hoy abro mi corazón para que tú trabajes en mí, para que tú llenes mi vida de tu presencia. Te amo, mi Dios, y te pido perdón por todas las cosas que he hecho, que he dicho, que no han sido de tu agrado. Pero a partir de hoy, abro mi corazón para que tú obres en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración con fe, si le abriste pues tu corazón al Señor en esta mañana, quiero decirte que es muy importante que escuches la palabra del Señor diariamente para que aumente tu fe. Es muy importante que busques tener una comunión con el Señor. ¿Qué es tener comunión con el Señor? Aparta un momento, una hora del día, de la noche, el momento que tú entiendas que sea prudente para ti, y empieza a hablar con el Señor. Empieza a hablar con el Señor. Quizás no sepas qué decirle, pero hablar con el Señor no es repetir vanas oraciones, vanas palabras, no. Es hablar como yo estoy hablando contigo ahora, sí mismo tú empiezas a hablar con el Señor, el Señor te va a escuchar y empieza a tener esa comunión con el Señor. Señor, mira, yo no sé qué decirte, me siento indigna de ti, pero te necesito. Quiero que trabajes en mí, quiero que obres en mí. Empieza a tener esa intimidad con el Señor. ¿Para qué? Para que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre ti, tú puedas entonces dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Eso es muy, muy importante. Es importante esto para tu salvación, para que tengas pues esa comunión con el Señor. Y también, obviamente, leer su palabra. Tienes que leer su palabra diariamente porque es lo que te va a guiar como cristiano a hacer la palabra de Dios, a saber cuando algo realmente está bien
o cuando algo aparentemente es bueno para ti, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque su palabra dice lo contrario. También quiero invitarte los martes a las 7 de la noche. Estamos orando por la familia a través de esta página. Mi casa y yo serviremos al Señor. Puedes seguir esta página y a través de esta página también vas a ver un grupo de WhatsApp. Te puedes unir en ese grupo de WhatsApp y ahí estaremos orando por la familia, para la restauración de la familia, para la unión familiar, para que tus hijos vuelvan a los caminos del Señor y pues tu casa sea restaurada. Mi casa y yo serviremos al Señor es una declaración de fe, aunque las cosas no se vean bien en estos momentos. Y pues vamos a orar para que en esta semana el Señor obre grandemente en tu vida. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, mi Señor. Gracias por tu presencia. Yo quiero pedirte, Padre, por cada persona que está conectada en esta hora, mi Dios. Padre, llénalos de tu presencia, mi Dios amado. Llénalos de tu amor, Padre, que ellos puedan ver tu bondad en esta semana, en este día, mi Dios. Padre, que tu presencia sea derramada sobre sus hogares, sobre sus matrimonios. Padre, ahorita vi a alguien allí que estaba pidiendo por alguien, Señor, que estaba enfermo. Yo te pido, Padre, por salud de cada uno de ellos, mi Dios. Derrama tu presencia, mi Dios amado. Oh, mi Dios bendito, la sangre derramada de tu Hijo amado Jesús no fue derramada solamente por nuestros pecados, sino también, mi Dios, por nuestra salud, mi Dios precioso. Derrama tu salud, mi Dios, sobre cada persona, Señor, que pide, que implora en esta mañana, Señor, por su salud, Padre Celestial. Derrama tu presencia sobre ellos, mi Dios. Derrama, Padre, sobre ellos ideas creativas en sus negocios, Padre, para que puedan prosperar, mi Dios, conforme a lo que tú quieres para cada uno de ellos, mi Dios. Pero sobre todo, que tu presencia, mi Dios, siempre los guíe en este día y siempre, Señor. Así te entregamos esta semana, sabiendo que eres tú quien tienes el control absoluto de todo, Señor. Sabiendo que tú nos das de esa paz y de esa sabiduría que solamente proviene del cielo, Señor, de tu parte, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Que tengas una excelente semana y que el Señor guíe tus pasos. Bye, bye.